hasta que no reconocieran a Nicolás Maduro como presidente. En el canal Globovisión, los diputados agredidos mostraron el mismo cartel que presentaron en la sede del Congreso, el cual decía golpe al Parlamento. Este es el mensaje que le decimos hoy de corazón, después de la humillación que significa venir aquí a presentarse, pero también con la frente en alto, para que ustedes sepan que esto es no golpes a la dignidad, sino fuerza a la dignidad de cada uno de nosotros. Los actos de violencia dentro de la Asamblea Nacional Venezolana fueron en la víspera del 1 de mayo, Día del Trabajo. La división que vive el país se ha evidenciado en marchas por separado del chavismo y la oposición. Hoy, Día del Trabajador, marchamos por la libertad sindical, marchamos por los contratos colectivos, marchamos contra la persecución política. Mientras que en Cuba el mandatario Raúl Castro dedicó el desfile principal por el Día de los Trabajadores al fallecido Hugo Chávez. Casi 2 meses después de la muerte del líder bolivariano, Castro decidió rendirle honor en el acto general, a donde acudieron miles de cubanos. La consigna de la movilización fue por un socialismo próspero y sostenible. Bien, eso era lo que sucedía en Venezuela, en la Asamblea Nacional, mientras los parlamentarios, como hemos visto en las imágenes, estaban peleando entre ellos. El canal oficial solamente emitía el audio de la aprobación de nuevos créditos. Eso, bueno, estamos hablando de que podría generar a más violencia cuando Enrique Capriles ya anunció que el jueves, o sea, mañana, va a ir al Tribunal Supremo de Justicia para seguir con la impugnación. Sí, bueno, en cuanto a las imágenes, aparentemente las imágenes que vimos son las de Globovisión, un canal de opositor por cable. Maduro ha dicho que hoy en la noche va a propalar imágenes que según él demostrarían la verdad de lo ocurrido. El gobierno alega que en realidad los agresores fueron los opositores y que por eso, si bien hay 7 opositores que tienen señales de haber recibido golpes, también hay 4 parlamentarios oficialistas golpeados. El inicio es difícil de determinar, pero en todo caso es claro que los opositores llevaron la peor parte. ¿Pero quién inició la agresión? Hasta donde yo puedo ver, gente del oficialismo. En esas imágenes, sobre todo hay un caso de un congresista aparentemente oficialista con la casaca deportiva con los colores de la bandera, que ataca directamente a la última persona, digamos en la pantalla del televidente sería a la izquierda, o digamos a la izquierda del televidente, a la última persona agarrando la banderola, ¿no? En ese caso es un ataque sin provocación alguna. El gobierno alega provocaciones, pero no establece de qué índole habrían sido. Claro, pero son también ataques, por ejemplo, estamos viendo a María Corina Machado, que también ella quiso en su momento ser candidata a la presidencia de Venezuela, con un golpe directo en la nariz, o sea que le han fracturado el tabique. Es una pelea donde no han distinguido mujeres de hombres. No ha habido, por eso decía que no es boxeo, ¿no? El boxeo vale tiene todo. Reglas, vale todo. Pero bueno, en cuanto a la iniciativa, el propio Capriles es consciente de que cerrada desde su perspectiva la iniciativa frente al Consejo Nacional Electoral, que no haría el recuento considerando o abriendo los cuadernos de votación, como pedía el Comando Bolívar, el Comando Opositor. La segunda instancia sería ir al Tribunal Supremo de Justicia, que si acaso tiene una mayoría oficialista aún más grande que el propio Consejo Nacional Electoral, donde hay al menos un representante de la oposición de un total de 5. En el Tribunal Supremo de Justicia virtualmente ya no quedan magistrados independientes o identificados con la oposición. Entonces aparentemente sería sencillamente un paso más para agotar las instancias nacionales y pasar presuntamente a instancias internacionales, pero no queda claro a cuáles puedan apelar. La OEA... Imposible. Bueno, en teoría la OEA sería la instancia, en tanto la OEA, a diferencia de UNASUR, ya tiene una carta democrática. En el caso de UNASUR hay un texto, pero que todavía no entra en vigencia. El punto es que algún país miembro tiene que activar el mecanismo de la carta y ninguno lo ha hecho. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, primero, suele tener como condición para llegar a ella pasar primero por la instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cosa que puede tomar bastante tiempo. Pero en segundo lugar, a esa Corte, como el nombre lo indica, llegan temas de derechos humanos. Si hubo o no fraude electoral en Venezuela es algo que la Corte Interamericana no tiene potestad o competencia para determinar.
Capriles ha dicho que tiene hasta, es hasta el 6, el plazo que ellos mismos habían dado para presentar esa impugnación. Pero ¿él qué va a hacer? ¿Va a tener que asumir su puesto de gobernador de Miranda? ¿Lo deja así vacío de poder? Bueno, es una estrategia riesgosa porque efectivamente el gobierno ya, lanzó la posibilidad de revocarlo del cargo por falta de ejercicio del mismo. Entonces, tarde o temprano las aguas se tendrán que calmar porque la oposición, en mi opinión, no tiene los medios para sostener una movilización prolongada en el tiempo, pero sobre todo para entrar a la confrontación, cosa que es muy probable que ocurra si se movilizan, de manera sostenida, tendrá que volver a, ejercer la gobernación de Miranda y esperar que los trámites legales prosperen o no, pero sigan su curso, ¿no? Entonces, tarde o temprano, la estrategia probablemente sea esperar a que este gobierno se desgaste por sus propios errores. Claro, y además es que los miembros de la oposición, los parlamentarios, continuar, ¿no?, en la lucha. Bueno, no sé si van a seguir dándose eso a golpes, pero por lo menos seguir dando a conocer una posición quizás como ellos están haciendo, ¿no?, a través de carteles, ¿no?, si no le permiten hablar. Pero va a llegar un momento en el que probablemente la decisión sea dejar de ir, claro, boicotear el Parlamento porque no tiene mucho sentido que estén ahí. Todavía no han dicho si les van a impedir votar. Claro que eso finalmente no hace mucha diferencia porque el oficialismo tiene mayoría, pero el punto es, si su voto no cuenta, porque hay mayoría clara de un lado, si no tienen derecho a la palabra y si no cobran sueldo, más les valdría probablemente no estar ahí, tarde o temprano van a terminar llegando a esa conclusión. Un poquito no sé cuál será la estrategia que puedan tener en las próximas semanas. Bien, nos vamos ahora a Bolivia. El gobierno de Evo Morales expulsó a la Agencia de los Estados Unidos de Ayuda al Desarrollo por injerencia política. También trascendió que el mandatario se subió el sueldo un 20%, ahora ganará $2.586 cada mes. Nos falta algunas instituciones de la Embajada de Estados Unidos seguir conspirando a este proceso, al pueblo y en especial al gobierno nacional. Y por eso, aprovechando esta concentración y el 1 de mayo, quiero informarles, hemos decidido expulsar a USAID de Bolivia. Se va a USAID de Bolivia. El anuncio lo hizo frente a la Casa de Gobierno, donde se realizaba la celebración del Día de los Trabajadores y en protesta por la reciente declaración del secretario de Estado norteamericano John Kerry, quien dijo que América Latina era el patio trasero de su país. La semana pasada, en otras palabras, el canciller de Estados Unidos dice que Latinoamérica es el patio trasero de Estados Unidos. Estas semanas, hermanas y hermanos, jamás podemos ser considerados como patio trasero del gobierno de los Estados Unidos, todos los latinoamericanos. Estas son las declaraciones de Kerry durante su comparecencia ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Senadores de los Estados Unidos, a la que hace referencia el presidente boliviano. We've had some issues, obviously, with Argentina at late time over some debt issues and repayment and so forth, which we need to work through. But look, the Western Hemisphere is our backyard. It's critical to us. Too often, countries in the Western Hemisphere think that the United States doesn't pay enough attention to them, and on occasion, it's probably been true. Morales acusó a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional de seguir conspirando contra su gobierno. Morales ya había amenazado a este organismo internacional que financia proyectos de impacto social en Bolivia desde 1964. Según datos oficiales, cuando él llegó al poder en el 2006, USAID destinaba anualmente a su país unos $40 millones para programas de salud, medio ambiente y desarrollo económico, casi la mitad de ellos para las zonas de los Yungas en La Paz y el Charape en Cochabamba, ambas productoras de la hoja de coca. Según los analistas, se trata de un nuevo ataque por parte del mandatario boliviano contra los Estados Unidos, país que pese a los tensos vínculos con el gobierno, lideran las inversiones junto con España.
Recordemos que en el 2008, Morales expulsó al embajador estadounidense Philip Goldberg por aparente confabulación con los opositores. Y 2 meses después hizo lo mismo con la agencia antidrogas de ese país, DEA, por supuesto espionaje. Muy bien, el gobierno norteamericano ha rechazado esta expulsión de USAID en el territorio boliviano, pero hay que analizar las declaraciones de John Kerry. ¿En qué circunstancias lo dice? De lo que América Latina es el patio trasero. Fue deplorable, sobre todo porque además el contexto lo que quiere es resaltar la importancia que tiene América Latina para Estados Unidos. Y entonces, en ese contexto es una frase totalmente inapropiada. Pero además claramente es ofensiva, ¿no? O sea, el patio trasero es la parte que uno menos cuida, digamos, de la propiedad. Jardín, no, o sea, no sé, o sea, ¿cuál es el sentido ofensivo que puede haber tenido? Bueno, es que es un término de larga data que se usaba para decir que América Latina era algo en lo que Estados Unidos pensaba cuando tenía tiempo libre de sus verdaderas preocupaciones, como la Guerra Fría frente al bloque soviético, y donde no esperaba mayores convulsiones, salvo la experiencia cubana. Va asociada a otras frases como llamar a algunas repúblicas de Centroamérica repúblicas bananeras. Entonces es un término que tiene una historia de uso peyorativo. Pero ¿por qué la ofensa de Bolivia, digo yo, de Evo Morales? Bueno, o sea, ¿por qué tomar esa decisión? Bueno, a él nunca le ha gustado, comenzando desde la Coca-Cola, creo que la había prohibido, y una serie de gestos que tuvo, en su pueblo la usaban para desatorar inodoros, ¿no? Claro, o sea, él poco cariño le tiene a los Estados Unidos. Pero bueno, Estados Unidos tiene una historia negra en América Latina, o sea, hay intervenciones para desestabilizar gobiernos documentadas, como la de Arbenz el 54 en Guatemala, Allende el 70 en Chile. En la propia Bolivia hay antecedentes y recientes, en ese caso, de gente que trabajaba, si no me equivoco, en los cuerpos de paz, que alegan que funcionarios del gobierno, de la embajada estadounidense, les habían pedido actuar como informantes. Entonces, antecedentes hay. El punto es que ya, como hay antecedentes de injerencia política de Estados Unidos en la región, ya no parece haber necesidad de probar un caso cuando se decide tomar una decisión como esta. Porque está hablando ¿qué habría hecho la AID? Nadie sabe, ¿no? Porque está hablando de injerencia en asuntos políticos internos, pero no establece qué asunto. Sí, o sea, finalmente... podría ser interesante conocerlo, ¿no? Exacto, ¿no? Finalmente Estados Unidos, digamos, las embajadas americanas se reúnen con políticos de oposición, por ejemplo. Habría que ver si eso es considerado una injerencia indebida o no, porque es una práctica relativamente común. El punto es que no dice cuál es la razón por la cual se toma la decisión. AID tiene también sus propios antecedentes. Cuando uno ve sus documentos fundacionales, la contención de la influencia comunista en la región y en otras partes del mundo era uno de sus objetivos, y la promoción del capitalismo. O sea, digamos, así como se dice que algunos países toman las decisiones que toman en foros como la OEA, condicionados por la ayuda que reciben de Venezuela, bueno, la ayuda de Estados Unidos también viene habitualmente con algunos tipos de condicionamientos. El punto es que diga qué es específicamente lo que en este caso habría hecho la AID para meritar esta decisión. Parece ser sencillamente una decisión que es común. El 1 de mayo es común que anunciara cosas como fundamentalmente expropiación de empresas extranjeras. Esta vez no anunció ninguna expropiación, pero parece que para reemplazar las expropiaciones anunció la expulsión de AID. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con las diversas marchas y protestas por la crisis laboral en el mundo que marcan este 1 de mayo. Y también vamos a regresar desde Bangladesh. La recuperación de cuerpos continúa mientras la cifra de fallecidos asciende a 402.